Hola, 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 mis queridos amigos. Vamos a ver que se vayan vinculando a esta segunda clase de psicología transpersonal cuántica. Vamos a ver quiénes se van vinculando poco a poco. Ayer estuvimos hablando temas muy importantes relacionados con la conciencia y hoy vamos a dar un paso más adelante. Invitar a anfitrión y realizar una emisión live conjunta. Pues no sé qué a quién invitar como anfitrión. Vamos a esperar que se vayan vinculando aquí a esta clase importantísima de psicología transpersonal cuántica. Soy Absalón San Clemente, su psicólogo transpersonal, y estoy aquí para sencillamente hacer un aporte más desde Londres. Esperemos que la gente se vaya vinculando para comenzar esta clase tan importante de psicología transpersonal, explorando experiencias trascendentales y aspectos que van más allá del yo individual. Vamos a ver si se vinculan personitas que estén interesadas. Este live se hace con intención de colaborar en ese proceso de conciencia. Vamos a ver un anfitrión y realizar una emisión live conjunta. No entiendo esto. Estamos notificando a más espectadores. Vamos a ver si se vinculan más espectadores a esta clase de psicología transpersonal. Esperemos que poco a poco se vayan vinculando y que no se lo pierdan. Con uno que aparezca vamos arrancando sobre este tema tan importante. Sí, señores, vamos a ver qué sucede. Psicología transpersonal, la nueva psicología, prácticamente la psicología del futuro, la psicología que ya llegó, que va muy acorde con todas las trascendencias de las tecnologías actuales y que estamos vinculando. Un saludo para Cintia, un saludo para ti. ¿Cómo estás? Esperemos que se vayan vinculando para esta clase magistral de psicología transpersonal cuántica. Ayer dimos una primera lección, hoy vamos a dar otra segunda lección de Cintia. ¿De qué parte estás? ¿En qué parte te encuentras, Cintia? Un saludo muy grande para ti. Jacob Alive, vamos a ver si quieres, Jacob. ¿Cómo se hace la invitación? Es que no sé cómo se hace la invitación. Jacob. Vamos a ver que se vayan vinculando. Cintia. ¿En qué parte te encuentras, Cintia? Un saludo muy grande para ti. Esperemos que en unos 5 o 10 minutos arrancamos. Vamos a hablar de una segunda fase de psicología transpersonal cuántica, la psicología real que vamos a vernos obligados todos los psicólogos a trabajar en este presente, ¿sí? No digo en el futuro, sino en este presente. Hoy estás en Chicago, en United States. Un saludo. Gracias por estar allí, Jacob. Jacob. Hola, Jacob, ¿cómo estás? Un saludo. Qué gran abrazo para ti. No sé. Espérate, yo veo cómo es esto. ¿Cómo se hace? Jacob. Jacob. A ver, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Te escucho, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Un abrazo Bien, para ti. bien, aquí estaba tomándome un rico cafecito, tratando de descansar y alistando para el live de esta tarde. Ah, sí, 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 sí. Bueno, ahorita ya tomé la decisión de hacer estos en vivos porque es demasiada la información que tengo. Por ahí me han regañado varias veces y me han dicho que no me quede callado,
que aporte, porque realmente estas informaciones de sabiduría y de psicología transpersonal es para todo el mundo y estamos en este proceso. Ya comencé ayer, hoy voy a dar una segunda lección de psicología transpersonal cuántica. Espero que todos los que deseen participar y estar allí pues estén atentos y bueno, es un tema supremamente obligado para todos los psicólogos en el presente. No ni siquiera estoy hablando del futuro porque esto ya prácticamente es muy antiguo. Estoy hablando de psicología transpersonal para los psicólogos como yo, que estudiamos la psicología tradicional y que ahora nos hemos trascendido. La palabra lo dice transpersonal, hemos traspasado la personalidad, ya estamos en el mundo de la conciencia y de la supraconsciencia. Pues yo creo que voy a ir arrancando porque aquí yo estoy dando una hora para todos. Bueno, que se van vinculando. Ya veo que están entrando otras personitas. A Kelly un Ok. saludo. A todos los que Saludamos a Cintia. a todos los Está que siempre quieran. presente en los lives. Sí, Un y saludito a Cintia. un saludito a Cintia. También está la familia de la Quinta, no sé quiénes son. De la familia de la Quinta, no sé. Bueno, bueno, no sé. Poco a poco, vamos a arrancar porque este tiempo nos va en 2 segundos prácticamente. Esto es un complemento de lo que hicimos ayer. Vamos a profundizar un poquito más sobre psicología transpersonal. La psicología transpersonal pues explora las experiencias trascendentes. O sea, esta palabra trascendente significa traspasar más allá. Abraham Maslow nos hablaba mucho de experiencias cumbres y experiencias trascendentes y aquí nosotros estamos traspasando la personalidad del personaje, simplemente ir más allá de ese yo individual que es el ego. Ya el ego lo dejamos para la psicología tradicional, que trabajen allí, se ocupen mucho en el pasado, en el ego, ya. En la psicología transpersonal traspasa el ego, traspasa y va más allá de ese yo individual y se centra en ese crecimiento personal espiritual, ¿sí? En la conciencia, la espiritualidad y algo que llamamos autorrealización. Porque la autorrealización es prácticamente ya ubicarnos como humano luz, como personas que ya estamos en un nivel de conciencia superior, estamos ya conectados a una supraconciencia. Y de eso se trata, la psicología transpersonal cuántica nos invita a llegar allí, a esa conciencia espiritual, a esa supraconciencia y a esa autorrealización que es la conexión con nuestra fuente, con nuestro origen. Prácticamente todos estamos allí, es para hacer esa trascendencia a nuestro origen, a nuestra fuente original. Entonces, la psicología transpersonal cuántica tiene unos pasos, digámoslo así. Ha efectuado como unos pasos durante la historia. Surgió más o menos, y esto no es que esté, pues, es muy antigua, pero realmente empezaron a trabajarla en los años 60. En el año 1960 aparece como una limitación, aparece como respuesta a las limitaciones de los enfoques psicológicos que son tradicionales. O sea, uno va a la universidad y queda limitado. Y uno va a la universidad y no estudia lo que realmente es, que es la conciencia, el humano luz, el ser interior. No lo estudie para nada. Allí usted va, se mete 8, 15, 20, 30 años y nunca un profesor le explica a uno qué es la supraconsciencia, qué es la conciencia de creación y qué es la conciencia abstracta y la conciencia concreta. No explica para nada esto. Y entonces uno cuando se ve limitado, ¿por qué no trabajamos ese ser interior, el famoso inner? ¿Por qué no lo trabajamos? Entonces empieza en el año 70 muchos personajes a hacerse preguntas por qué no se estudió y por qué no se estudia. Pero aparece en los años 60, no es que sea muy, ¿quién es? Lina Jonelli. Ah, Lina. También vamos a invitar a Lina si quiere. No sé cómo se hace. Pues, vamos a ver. No sé cómo se hace la invitación, pero bueno. Bueno. Hola, hola a todos, buenas tardes. ¿Qué tal, Absa? Uy, ya estoy aquí Hola, mi aprendiendo querida el Lina, dedo a ¿cómo esto. estás? Ya le estoy Ya le- aprendiendo el dedo a esto. Ya Hola, poco, Yeco. Sí, ya le estás cogiendo el tiro, ¿no? ya estoy poco a poco, así como Jacob que se metió también un tiempo para ir aprendiendo. Pero bueno, ahí vamos todos haciendo eso así. Bueno, Bien, bien. continuamos entonces.
realmente la psicología transpersonal cuántica viene de los años 60. Es una respuesta a todas las limitaciones de la psicología tradicional, ¿sí? Por eso, quien no se trascienda en la psicología tradicional, pues va a verse limitado porque ahora tenemos tecnologías que nos respaldan lo que es a través de la física cuántica, lo que es supraconsciencia, conciencia, alma, ser de luz, todo esto lo respalda ya la física cuántica. Entonces, en los años 60 empieza esa exploración de esas dimensiones espirituales, pero ya sustentada, ¿no? Con experimentos de laboratorio y que nos dan una experiencia trascendente a nivel humano. Somos humanos, pero somos humanos luz. Somos humanos que vienen de un origen, de una dimensión diferente a la tercera, ¿ya? Entonces, en los años 60 se preguntaban sobre esto y decían, hombre, nos quedamos limitados. La psicología llegó hasta el año 1960 y ya aparecieron unos inquietos. Y no podemos quedarnos con Parlot, con Skinner, con Watson. Pero Carl Gustav Jung ya estaba hablando de psicología transpersonal. Es un disidente de Sigmund Freud. Pero bueno, en el año 60 entonces aparece un cambio ya mental, cultural, social y un interés más allá por esas filosofías orientales, ¿sí? Ya aparece un interés y Carl Gustav Jung fue el primero que se fue al oriente a ver a los chinos, a ver a los indianos, a ver cómo ellos manejan eso, el tai chi, cómo manejan ellos el reiki, cómo manejan ellos los campos de energía, todo lo que hacían los grandes maestros de la historia, y se fueron a averiguar, los psicólogos se fueron a averiguar, porque la gente ya quería un cambio total, y estoy hablando de los años 60, ¿ya? Y empezó ese cambio y empezaron a descubrir que habían experiencias místicas. Mire esa palabra, místicas. La palabra misticismo significa yo soy responsable, yo hago el contacto, yo me descubro, yo me conozco, ¿sí? Porque no necesitamos sino hacer una conexión directa y no necesitamos intermediario. Por eso el misticismo es un encuentro consigo mismo, un encuentro con mi yo interior. Pero en el año 60, pues la gente ya estaba inquieto y ya hablaba de filosofías orientales, investigaban y se fueron. Eso fue maravilloso que se fueron para el Medio Oriente los grandes psicólogos como fue Carl Gustav Jung, que fue el primero que se metió por allá, y otros, ahorita los menciono. Abraham Maslow también se inquietó y ahorita menciono otros que se interesaron mucho. Entonces, la psicología humanista es la última parte de la psicología tradicional, ¿sí? La psicología humanista, pues allá habían personas que eran precursores importantes y abordaban completamente ya dimensiones espirituales. Abraham Maslow y Carl Rogers hablaban de estos temas y la psicología humanista fue el trampolín a la psicología transpersonal, ¿sí? Fue el trampolín porque ya estaban ellos hablando de dimensiones espirituales, aunque no estaban muy sustentadas. Pero entonces en el año 69, mire, empieza, y esto es muy interesante para todos, empieza la fundación de la primera asociación de psicología transpersonal internacional, ¿sí? En los años 69, ¿sí? Se creó y se reunieron personas interesadas y que se creó la primera asociación de psicología transpersonal internacional en el año 69, ¿ya? Ya empezó entonces un brote cultural y social y ya aparecen personas mucho más inquietas sobre estos temas. ¿Y cuáles son los fundadores en ese momento? ¿Sí? Esto es importantísimo, ojalá estuvieran allí todos los psicólogos metidos. Esto es importantísimo porque hay, entonces en el año 69 empieza Abraham Maslow, que viene del humanismo, ¿sí? Stanislaw Grof, Ken Wilber es otro personaje muy importante, son figuras fundamentales para el desarrollo de la psicología transpersonal, supremamente importante. Abraham Maslow pues introdujo el concepto de experiencias cumbres y él se inquietó por un poquito más y exploró más allá el tema de la autorrealización. Él planteó eso, o sea, digamos que estamos dando los primeros pasitos a psicología transpersonal cuántica. Stanislaw Grof fue el pionero en estados no ordinarios de conciencia y desarrolló la respiración holotrópica
acuérdense, mis queridos amigos y mis queridas amigas, que uno para poder hacer contacto con el mundo que no vemos, con el mundo que diseña, porque el mundo que no vemos, que está en la física cuántica, es el que crea la realidad física. O sea, usted primero piensa, está en quinta dimensión, cuarta dimensión, y luego baja a tercera dimensión y materializa. Porque primero está como onda y luego se convierte en partícula. Entonces, cuando se hace el primer paso, uno cómo se conecta. Uno se pregunta, bueno, ¿y cómo me conecto con ese mundo que no ve? Clave para todos, la respiración. Usted se conecta con su fuente original a través de la respiración. Por eso en la meditación lo que nosotros hacemos es concentrarnos en la entrada y la salida del aire. Esto es clave. Mire que cuando la gente tiene estrés, tiene nervios, tiene miedo, lo primero, y esto lo decían las abuelas y los abuelos, lo primero que le decían a uno, relájate, respira, respira, respira. No sabían ellos que estaban haciendo uso de psicología transpersonal cuántica porque estaban entrando al mundo que no se ve. Esto es una cosa maravillosa. Y entonces uno a través de la respiración empieza a hacer ese contacto. Entonces, Stanislav, que fue el pionero de estos estudios no ordinarios de conciencia, es el primero que desarrolla la respiración holotrópica. Todo esto que yo estoy hablando se va a dictar en el diplomado de psicología transpersonal y se hacen ejercicios de respiración, que esto es lo más bonito. O sea, lo más bonito de esto es hacerlo práctico. Cuando usted, y hágalo simplemente por experiencia, tenga miedo, tenga nervios, esté estresado, le toca entrar a una cirugía, lo que sea, usted hace el ejercicio solamente de concentración en la respiración y ya empieza a tener el control de su cuerpo, de su estado emocional y espiritual. Y empieza a estar acompañado. Esto es muy bonito. Esto es una cosa muy bonita. Entonces, Stanislav Grof fue el primero que desarrolló la respiración holotrópica. Y ahí pasamos al otro, Ken Wilber. Ken Wilber es un personaje que desarrolló una teoría más integral, unificando aspectos de la psicología espiritual y las ciencias. O sea, la gente va uniendo, va haciendo como la bolita, ¿sí? Estos tres son maestros que comenzaron a ser y son los fundadores de la psicología transpersonal. Psicología transpersonal, ahorita hablo de la parte cuántica, ¿vale? Pues prácticamente yo estoy también en el proceso de psicología transpersonal, pero ya la pasamos a la parte cuántica. Entonces, estos fundadores, Abraham Maslow, Stanislav Grof y Ken Wilber, me parecen a mí maravillosos. Ya empezaron ellos entonces a hablar de aspectos tan importantes como experiencias cumbres, conciencia, respiración, la espiritualidad, espiritualidad y ciencia. Oiga, quiero que comprendan esta palabra tan hermosa, conciencia. La palabra conciencia, si la desgajamos un poquito, explica con la ciencia real, que es la natural. Conciencia, ¿sí? La que estudia la creación y el diseño de la realidad. Ahí la palabra lo está diciendo con ciencia, pero la real, que es la ciencia natural, los campos de energía naturales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hablar de conceptos fundamentales, muy importantes, ¿sí? Que se empiezan a manejar aquí en esta fase tan linda de la psicología transpersonal cuántica. Porque todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso es real? ¿Eso cómo funciona? Todo el mundo, hasta los mundos profesionales me preguntan eso. ¿Eso de dónde se lo inventó? Ya sabemos entonces que viene desde los años 60, imagínense. Viene desde los años 60. Entonces hay unos conceptos de psicología transpersonal. Ahora hablamos de la parte cuántica de la psicología transpersonal, que es la trascendencia del ego, ¿sí? La psicología transpersonal es pasar el ego, mis queridos amigos. Pasar el ego. ¿No están vendiendo? Chico. Están vendiendo por allá. Si quieren, lo ponen en silencio. Y ahorita que cuando quieran hablar, me lo ponen normal. Bueno, entonces, vamos a entender que la psicología transpersonal traspasa a Don Ego. Ya con Linita y con Jacob y con Juan y con todo el mundo hemos hablado mucho del ego, ¿ya?
Pues en este caso lo vamos a pasar. El ego realmente tiene su función, es muy importante, ya lo descubrimos, es un impostor, es un ocupa, como le llamo yo, es un metidito, un metido en nuestro cuerpo que quiere tomar el mando de nuestra vida, que nos sabotea constantemente y que vive mucho del pasado, ¿ya? Pero entonces la psicología transpersonal traspasa, trasciende el ego. La psicología tradicional se quedó en el ego. La psicología transpersonal traspasa el ego, ¿sí? Traspasa el ego. Entonces, vamos a un estado ya de conciencia, ojo, y de conexión universal, ¿sí? En la psicología tradicional solo se habla de prácticamente el estudio del cerebro, las conexiones sinápticas, yo vi neurofisiología, habla de su cuerpo, las interacciones sociales y ya está. Pero en la psicología transpersonal estamos hablando ya de un salto a la conexión con el universo. Imagínate tú. A la conexión con el universo involucramos todo. Esto es muy hermoso. La psicología transpersonal cuántica involucra a todo, ¿sí? De pronto uno en la psicología tradicional puede ver psicología social, psicología educativa, psicología infantil, está muy bien, pero en este caso hablamos de constelaciones, de galaxias, de energía, de física, de economía, de todo. Cuando estamos hablando de psicología transpersonal cuántica involucramos todos los elementos, mis queridos amigos. Esto es una cosa supremamente importante. Entonces, primero, identificamos que trascendemos el ego. En psicología transpersonal cuántica ya trascendemos el ego. El ego ya lo tenemos observado, ¿sí? Sabemos que es un impostor, que se nos mote, y sabemos que en el ego están las entidades de cuarta dimensión escudándose, ¿sí? Porque todas toman también esa forma del ego para sabotearle la vida a la persona. Pero en psicología transpersonal cuántica pasamos el ego. Ya nosotros pasamos el ego y empezamos simplemente a estudiar qué hay más allá del ego. Ustedes no se han preguntado qué hay más allá de ese impostor, de ese ocupa que toma el poder de nosotros y nos sabotea la vida. Pues ir más allá del ego, hay simplemente conciencia, hay simplemente campos de energía fluctuantes que me componen, hay simplemente conexión con el universo. Imaginen que ya estamos entrando en un campo superior, a algo maravilloso. Entonces hay una trascendencia del ego, para empezar a hablar de psicología transpersonal. Entonces el ego lo tenemos como en observación, pero no es nuestra identidad, ya lo tenemos pillado, como decimos en Colombia. Lo tenemos pillado, pero no es nuestra identidad. El ego no es nuestra identidad. Entonces pasamos a estados no ordinarios de conciencia. Ojo con esto que es muy importante, ¿sí? Estamos hablando de exploración de experiencias místicas, ¿sí? Estamos hablando de meditativas, psicodélicas, como el crecimiento personal. O sea, estamos hablando de estudios no ordinarios de la conciencia tradicional. Hay dos conciencias. Hay una conciencia concreta y hay una conciencia abstracta. La conciencia concreta es lo que usamos en tercera dimensión. Los que la usan, porque hay gente que no usa eso y deja que el ego gobierne, y dice, esto es bueno y esto es malo. Matar es malo, en esa experiencia, en esa conciencia concreta, matar es malo, entonces no lo hago. Hay otros que no tienen conciencia, ni tienen alma todavía, y prácticamente eso no les interesa y buscan simplemente porque están en supervivencia, robar, matar, asesinar, todas estas cosas. Entonces, estos estados de conciencia ordinaria, que yo le llamaría como conciencia concreta, ya los subimos a un nivel, a una conciencia abstracta, y ya esa conciencia abstracta estamos hablando, mis queridos amigos, en conciencia abstracta estamos hablando de una energía superior que nos permite crear la realidad. Física cuántica pura. Entonces, pasamos el ego y hablamos ya de un campo de energía que está a disposición. Jacobo Greenberg Silverbaum hablaba de la famosa latiz, le llamaba ese campo de energía que está a disposición de la humanidad, la latiz. Y ya empezamos entonces, mis queridos amigos, a tener conexión universal. Esto es un noticiononón, ¿sí? Por eso es tan importante en psicología transpersonal todo, ¿sí? Todo lo que sea, porque todo es campo de energía. Todo, nosotros manejamos todos los temas, el tema social, el tema político, todos los temas.
de los astros, de constelaciones, de la naturaleza, de la flora, de la fauna, todo está dentro de psicología transpersonal. De las constelaciones, de las galaxias, de las cuartas dimensiones, quintas, sextas, séptimas dimensiones, ya nos metemos en un marco complejo. Estamos hablando de una conexión con el universo. Empezamos a hacer conexión con el Supremo, ¿sí? Conexión con el Supremo. Ojo, no me confundan esto con religiosidad. Aquí no estamos hablando para nada de mundos religiosos. Estamos hablando simplemente de que nosotros estamos, sin darnos cuenta, conectados con el universo. Lo que yo emita al universo me lo devuelve. Mucho cuidado con esto. Por eso cuando yo empiezo a entender que soy conexión directa con el universo, se acaban los intermediarios. Se acaban los curas, se acaban los pastores, se acaban los líderes, se acaban todos se acaban. Usted y el universo. Usted y el absoluto, ¿sí? Y esos son conceptos fundamentales que se manejan en psicología transpersonal. O sea, hay una conexión directa con el universo, ¿sí? Hay una conexión directa con el campo que le llamamos la latiz en psicología transpersonal cuántica. Y entonces la realidad, ¿qué pasa? Se amplía. La real psicología es todo, mi querido amigo. Compone y recibe y prácticamente estudia todos los campos de energía. Entonces hay una integración a nivel espiritual, ¿sí? Ya nos pasamos a hablar de que incorporamos experiencias espirituales de la vida personal, de la vida espiritual. Todas las experiencias las vamos incorporando en psicología transpersonal cuántica, y me parece a mí que estos conceptos de trascender el ego, primero que todo, para que entiendan, en psicología transpersonal cuántica pasamos el ego, pasamos los estados tradicionales de conciencia de lo bueno y lo malo, entramos a conexiones universales y empezamos a entrar en un mundo mucho más complejo, mucho más amplio. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo podemos entrar a ese mundo de conexión con el campo cuántico, con la psicología transpersonal, con ese absoluto, con el humano luz? ¿Cómo se conecta? ¿Sí? Entonces tenemos muchas estrategias, ¿sí? Muchas estrategias. Entonces, diversas técnicas que facilitan ese crecimiento, tanto personal como espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de energía, ¿ya? Estamos hablando de energía natural, ¿sí? Cuando hablamos de espiritualidad, no estamos hablando para nada de cosas religiosas, ¿sí? Esto se aparta totalmente de intermediarios, de manipulaciones colectivas. Por eso hablamos de misticismo. Somos individuales y asumimos responsabilidad individual. Esto es supremamente interesante. Entonces, hacemos primero que todo, para hacer esas técnicas de práctica con la conexión universal con la fuente, hacemos primero que todo, meditación. La gente me confunde la meditación, ¿sí? La gente piensa que meditar, y esto me acuerdo tanto que lo hacía la gente antiguamente, era sentarse por allá a reflexionar. Voy a meditar, es que me voy a sentar por allá a reflexionar. Ese es el concepto que tenían de meditación. Uno realmente, la meditación no tiene que ver nada con ponerse a reflexionar o analizar, ¿sí? Usted puede reflexionar y analizar una situación que tenga, familiar, económica, política, está bien. Pero la meditación prácticamente es conexión con el campo espiritual. Miren la gran diferencia. Conexión con mi campo espiritual. Conexión con mi campo natural energético. Eso es la meditación. La meditación es no pensamiento, simplemente es conexión. ¿Y cómo me conecto? A través de la respiración. Por medio de la respiración, que hay varios mecanismos, hay varias estrategias de respiración, que lógicamente todo eso se va a explicar mucho más adelante. En el diplomado vamos a hacer prácticas de los tipos de respiración, porque la gente, si no hace respiración, no hace conexión. No hace conexión a través de su meditación. La respiración es simplemente fijar la atención en la entrada y la salida de tu aire. ¿Y quién es el que entra a tu cuerpo y quién es el que sale? ¿Se han hecho la pregunta? ¿Quién es el que entra y quién es el que sale de tu cuerpo? El que entra y el que sale de tu cuerpo es el absoluto. Es la fuente que te permite la vida. Si tú no haces ejercicios
de respiración, no te conectas nunca con tu fuente. Sencillamente todos los grandes maestros de la historia, incluyendo a Yeshua, hacían meditaciones, ¿sí? También la meditación se puede hacer de otras formas, pero la concentración de la respiración, de la entrada y la salida de la respiración, es básico para hacer conexión con ese campo infinito de posibilidades. Ahí, entonces, hablamos también de una respiración holotrópica, ¿sí? Que es una técnica de respiración para introducir estados alterados de conciencia. Ojo con esto. Cuando uno hace ejercicios intensos de respiración, puede entrar a estados alterados de conciencia. O sea, puede entrar a varias alternativas, ¿sí? En las cuales tú puedes interactuar prácticamente con tu origen, ¿sí? O sea, es tan importante el hecho de aprender a hacer respiración que te potencia, que te sana, que te equilibra tu cuerpo, que estabilizas cualquier estado. Es más, a través de estas técnicas de respiración y de meditación, también podemos anular el dolor. Esto suena raro, pero ya lo practican varios cirujanos, ¿sí? En Barcelona, ¿sí? Hay un médico muy interesante que hace estados de meditación y estados de hipnosis ericksoniana para anular el dolor y no usar la anestesia, ¿sí? Y es un ejercicio que también están haciendo los odontólogos. Esto es increíble, para no colocar anestesia, ¿sí? Y esos profesionales tuvieron que ir lógicamente al Medio Oriente a entender cómo yo tengo el control y cómo puedo yo llegar a tener el control de mi propio cuerpo, de mi propia fisiología, ¿sí? Y se hace un ejercicio de meditación y se hace un ejercicio de autohipnosis ericksoniana. Y esto es una práctica que hace el doctor Escudero. Si quieren comprobar esto, se meten al YouTube y colocan el doctor Escudero en el YouTube, Barcelona, y van a ver cómo el doctor Escudero, que ya está muy mayor, que estuvo en Oriente entendiendo cómo podemos anular el dolor en cirugías, opera y la gente es cantando. Y opera zonas que son supremamente dolorosas, rodillas, abdomen, lo que sea. Es impresionante lo que hace. Y él va preparando a través de esta pequeña hipnosis, meditación y respiración, prepara el cuerpo de la persona y a la misma persona le enseña a hacer anulación del dolor. Es más, él utiliza agujas y se la entrega a la persona, le dice, porque usted es el gerente de su cuerpo, dé la orden de anestesia a este brazo y chuza el brazo con una aguja y la persona no siente. Véanlo para que comprendan lo que estoy explicando, ¿sí? Todo esto se hace a través de meditaciones y respiraciones alotrópicas y hipnosis ericksoniana. También hay una parte muy importante para entrar en contacto con ese absoluto, con esa fuente, con ese doble cuántico que todos tenemos a través de los sueños, ¿sí? El trabajo con sueños es supremamente importante. La interpretación de los sueños es algo que podemos hacer. Hay sueños, lógicamente, que no son lúcidos, ¿sí? Hay personas que tienen sueños que no son lúcidos y hay personas que tienen sueños lúcidos, que es otra cosa diferente. Entonces, cuando uno está haciendo un trabajo con sueño lúcido, usted puede, lógicamente, alcanzar, abastecerse de la información que usted necesite, que no está en este plano, y que está simplemente a nivel universal. Estoy hablando de algo que yo mismo practico, ¿sí? Yo hago sueño lúcido constantemente. O sea, yo tomo el control de mi sueño. Pero para eso he tenido que hacer una trascendencia, lógicamente, de mi inconsciencia. Este libro que ven acá, Psicología Transpersonal, una luz en la oscuridad del ego y la inconsciencia, lo escribí a punta de sueño lúcido, ¿sí? Este libro lo escribí con sueño lúcido. O sea, yo entraba en estados profundos de sueño donde yo tenía conciencia de mi sueño. Porque en el sueño lúcido usted tiene la conciencia del sueño. O sea, no es como le pasa a las personas normalmente de que no tienen control y lo que tienen son pesadillas porque el ego sigue molestando
en esos sueños que no son lúcidos, ¿sí? En el sueño lúcido, los antiguos maestros de los toltecas, los aztecas, los mayas le llamaban ensoñación. Y es un tema muy interesante. Entonces usted puede tener esas técnicas para hacer uso de psicología transpersonal y para poder facilitar ese crecimiento espiritual haciendo meditación, respiración, trabajo con sueños lúcidos, y hay una terapia que se llama psicodélica, ¿sí? La terapia psicodélica, que también la vamos a explicar en el diplomado, está muy relacionado con sustancias prácticamente o experiencias trascendentales que nos brinda la misma naturaleza, ¿sí? Hay gente que utiliza sustancias. Yo siempre he dicho que, y esto lo digo por protección y salud, esto es de los profesionales que conocen realmente el manejo, por ejemplo, del peyote, ¿sí? La gente que sabe manejar todas esas sustancias que producen experiencias trascendentales son personas que conocen la planta, cuál es la proporción, y hacen manejo de esto y usan eso. Yo, honestamente, yo nunca he usado ni usaría ningún estimulante, porque yo tranquilamente puedo hacer conexión a través de meditación, respiración y sueño lúcido. Pero hay otras personas que sí están haciendo uso de sustancias que brinda la naturaleza y que le llaman el famoso yagé, y que hacen control, y también otras plantas que producen esas trascendencias a nivel espiritual, de conexión espiritual, porque aprenden a manejar la naturaleza. Entonces, todo esto tiene aplicaciones en la parte clínica, ¿sí? La psicología transpersonal tiene diversas formas terapéuticas de trabajar, muchas formas de trabajo, ¿sí? Y una de ellas es para lograr sanación. Nosotros logramos sanación cuando asumimos primero que todo la responsabilidad de vivir conscientemente en el aquí y en el ahora, y cuando empezamos ese crecimiento interior, empezamos a tener control de nuestra vida. Pero nosotros, a través de la psicología transpersonal cuántica, utilizando el campo de energía, podemos hacer manejo de trastornos de ansiedad y depresión, por ejemplo. Podemos nosotros empezar a hacer un abordaje de esta perspectiva desde lo espiritual y conexión universal, todo lo que son trastornos de ansiedad y depresión. Lo podemos trabajar sin ningún problema. Podemos hacer uso de psicología transpersonal cuántica trabajando el campo de energía natural de la persona, ¿sí? Y trabajando el contacto que él hace con el universo. Esto es algo maravilloso. En la psicología, entonces, transpersonal cuántica también podemos estar haciendo manejo de crisis existenciales. Esto es muy común. Esto es muy común. La mayoría de las personas no le encuentran sentido a la vida. ¿Yo qué estoy haciendo en este mundo? ¿Yo para qué vine a este mundo? Estoy aburrido, me quiero morir. Es el diálogo que tienen muchas personas constantemente. Pues en psicología transpersonal cuántica nosotros lo manejamos sin usar medicamentos de psiquiatría, ¿sí? En psiquiatría te van a dar ciertos medicamentos que tienen efectos secundarios, que son adictivos, que prácticamente te mandan a otro estado de conciencia alterada por estimulación con químicos, pero que realmente no te permite tú asumir la propia responsabilidad de esas crisis existenciales. Hay muchos muchachos que se están suicidando, y entonces en psicología los mandan a tomar medicamentos tradicional, o psiquiatría a consumir medicamentos mucho más fuertes, más poderosos, más potentes, que no te permiten ser responsable de tus propias acciones. En psicología transpersonal cuántica nosotros tranquilamente aprendemos a manejar esas crisis existenciales, pues lógicamente haciendo exploración de un propósito de vida y el significado trascendental de la vida. Es que la vida es una maravilla. Nosotros argumentamos muy bien cuál es tu propósito de vida y te lo explicamos a nivel álmico. Nadie llegó a estorbar ni a molestar en este planeta. El que llegó a molestar y a repetir es un inconsciente. Aprende de papá, de mamá, del primo, del abuelo y repite como lorito. Nosotros no llegamos aquí a ser loritos repetidores. Nosotros llegamos a trascender los errores de nuestros ancestros que quedaron como información en un programa inconsciente en nuestro interior.
Entonces, las famosas crisis existenciales nosotros las trabajamos sin ningún problema en psicología transpersonal cuántica, haciendo lógicamente una trascendencia y buscándose propósito de vida y buscando el significado trascendental de la vida. La explicamos maravillosamente. Y esto se hace a través de muchas técnicas, ¿no? También hacemos manejo, que es otro tema muy fuerte. Bueno, y manejamos todo, pero estoy hablando de ciertos puntos a trabajar en psicología transpersonal cuántica. El manejo de las adicciones. Sí, este es un tema, yo he visto que casi todos los terapeutas o en los centros de terapias comunitarios están entrando muy potentemente al campo espiritual. Porque la única forma de sacar una adicción de un tratamiento relacionado con el mundo espiritual, pues hay que hacer varias fases, porque eso depende de muchos aspectos. Pero nosotros podemos entender lo que es el vacío espiritual, ¿sí? Y empezar a entender por qué tenemos adicción, ¿sí? ¿Por qué tenemos apego a las adicciones? Y en las adicciones también hay entidades que se nutren de nuestro desajuste. Acuérdense que siempre estarán en cuarta dimensión entidades nutriéndose de nuestros desajustes. El que está prácticamente en adicción está permitiendo la nutrición de una entidad. La entidad necesita el desajuste tuyo, el ego tuyo, la incoherencia tuya, el miedo a la vida tuya. Las crisis existenciales alimentan esas entidades. Esos campos de energía que nosotros emitimos en baja vibración nutren entidades, ¿sí? Y entonces nosotros también trabajamos en coordinación con hipnosis interdimensional. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, las adicciones es otro tema que también manejamos. Son muchos temas, todos los temas. Estoy hablando algunos, cómo se manejan. Hacemos tratamiento enfocados en el vacío espiritual de la persona. ¿Sí? Nosotros realmente, primero que todo hay que entender qué es el vacío, que eso es un gran problema. El vacío es el campo de las posibilidades. Cuando hablamos de psicología transpersonal, cuando hablamos de física cuántica, el vacío es el mar de posibilidades. Pero la gente lo toma como vacío físico, ¿sí? Y no entiende que realmente el estar aislado me permite la trascendencia. Por eso cuando estamos hablando de adicciones, las personas los llevan a centros especializados donde los aíslan. El aislar la persona no es dañino. El aislar la persona es poder lograr que él vuelva otra vez a reconocerse en ese espacio que necesita de meditación, de introspección, de espiritualidad. Acuérdense que ese tema de las adicciones es un trabajo complejo, porque ahí se trabaja en equipo interdisciplinario, en comunidades psicoterapéuticas. Ahí se trabaja en equipo, en grupo, ¿sí? Entonces trabajan todo, lo físico, lo mental, lo psicológico, y lo más potente es la parte espiritual. Eso ya no sirve, mis queridos amigos, si tienen un familiar que tiene adicción, de llevarlo solamente al psicólogo a 1 o 2 consultas, que es lo que hace la gente. Y fuera de eso le mienten a uno, le dicen: mira, yo quiero que me ayudes con mi hijo que tiene un pequeño adicción. ¿Y cuál es? Fumar un cigarrillito. Y va uno y ve, y no le dicen a uno la verdad. No sé por qué la gente no es honesta, ni siquiera en el comienzo de un proceso psicoterapéutico, y consume morfina, cocaína, consume todos los tóxicos, tiene tratados con entidades a través de la Ouija. Hay una cantidad de cosas que reafirman más esos contratos que hacen, que son supremamente delicados y peligrosos. Pero las adicciones, mis queridos amigos, nosotros las manejamos desde el campo espiritual. Y lógicamente hacemos conexión con un propósito superior, porque todos estamos aquí con un propósito superior. Sanar, primero que todo, a nuestros ancestros, observando sus acciones y trascendiéndolos en el presente. Y ese propósito también superior es usted como alma. Tiene una misión en esta experiencia de vida. Y usted como alma se tiene que descubrir como un humano luz, un ser de luz. Usted tiene que venir a este planeta es a corregir. Y todo el que se le presente está en esa misión de ayudarle a que se trascienda. Aunque suene bien extraño, el papá, el primo, el que le incomoda, el que le molesta, que usted cree que le molesta a su ego, porque a su espíritu no le molesta nada, le ayuda en ese proceso de trascendencia espiritual. Entonces,
buscamos también dentro de estas aplicaciones clínicas crecimiento personal, ¿sí? Nosotros estamos desarrollando la conciencia, estamos hablando de autorrealización y estamos yendo más allá del ego, ¿sí? Todos tenemos que trascendernos e ir más allá del ego, ¿sí? El crecimiento personal se logra cuando usted tiene crecimiento espiritual. Es supremamente prioritario comprender que todo va unido y es un solo campo de energía. Bueno, entonces vamos a ver influencias que tiene la psicología transpersonal cuántica. Vamos a ver, mire que esta es la primera vez que yo estoy explicando esto, que es muy bonito. Las primeras, digamos así, influencias y conexiones, ¿sí? Entonces la psicología transpersonal integra varias tradiciones espirituales y filosóficas también en su enfoque. Lo que nosotros llamamos filosofía se argumenta desde la física cuántica. Luego hago análisis filosóficos explicados desde la física cuántica, que esto es supremamente hermoso. ¿Sí? Luego lo hago para que comprendan sobre esto. Entonces vamos a ver qué influencias tiene la psicología transpersonal cuántica en el trabajo que nosotros hacemos. El budismo es parte de eso. El budismo prácticamente participa con la meditación y el concepto de no yo, o sea, de no ego, ¿sí? De no ego. El budismo nos ayuda muchísimo, hay que estudiar un poquito de budismo. El hinduismo nos ayuda también muchísimo con el concepto de yoga y el concepto de unidad universal. El misticismo occidental es muy importante, ¿no? Experiencia de unión con la divinidad. Yo con mi origen, yo no necesito intermediario, yo con mi origen estoy conectado. La física cuántica ya prácticamente esto es un nivel superior y muy interesante porque hacemos interconexión con la naturaleza de la realidad. La naturaleza de la realidad. Miren la palabra tan interesante, ¿sí? La naturaleza de la realidad. Vamos a ver. No sé cómo se hace. Bueno, la naturaleza de la realidad es que nosotros somos energías naturales, somos energía a disposición, somos energía a un nivel superior, somos energía que no hemos aprendido a manejarla. Estamos usando nuestra naturaleza, nuestros campos de energía a un nivel de frecuencia muy bajo, muy denso. ¿Sí? Nunca la hemos manejado al nivel que se requiere, ¿sí? Porque la energía se puede hacer uso de forma negativa o de forma positiva, ¿sí? Entonces hacemos uso de física cuántica para hacer esa conexión con la naturaleza de la realidad, que es simplemente los campos de energía natural, ¿sí? Es muy interesante. Entonces vemos que tenemos varias influencias en nuestro trabajo, ¿sí? En psicología transpersonal, budismo, hinduismo, misticismo occidental, física cuántica, muy interesante. Y vamos a ver qué desafíos tenemos nosotros para el futuro. Nosotros tenemos unos grandes desafíos. Yo sé que esto a muchos les suena chino, pero poco a poco esto lo van a ir comprendiendo porque esto se va a extender demasiado por todas partes. Por todos los sitios van a empezar a escuchar esto. Hay unos desafíos ya que se están haciendo con psicología transpersonal que simplemente, ojo con esto, estamos nosotros hablando del mundo que no se ve. Entonces la física cuántica, aunque es científica y la usan en estos aparatos de tecnología como son los móviles, que están usando pura física cuántica, la gente dice que no es real. Mire pues qué problema. O sea, usted se comunica con su padre o con su madre usando tecnologías donde hay un campos de frecuencia que no se ven, que van a un satélite y que se bajan para descodificar y hacer conexión de un teléfono móvil a otro. Yo puedo conectarme con Colombia desde aquí, desde Londres. Pues entonces el mundo científico valida que existe un campo que no vemos y lo están usando en tecnología. Esto es muy triste decirlo. Pero en realidad, cuando hablamos de psicología transpersonal, dicen, no hay validación científica allí.
¿Por qué? Porque no se puede medir, no se puede observar, no se puede cuantificar. Y entonces, ¿por qué están usando la tecnología y si la están validando el mundo que no se ve, las energías naturales en tecnología para control, ¿sí? Para inteligencia artificiales, que prácticamente es el uso de la física cuántica? Porque ahí sí lo validan. O sea, ¿cómo somos de sinvergüenzas que para unas cosas sí y para otras cosas no? Entonces tenemos ese problema de que siempre estará el método científico en la universidad diciendo eso de psicología transpersonal no es científico. Absurdo, absurdo. Ya nosotros hemos traspasado lo que le llaman método científico, medir, observar, cuantificar, sacarle una fórmula. Eso ya se traspasó, porque cuando estamos en el mundo de la física cuántica, allí podemos es fascinarnos. Hay tanta profundidad allí en física cuántica que los científicos todo el día replantean, pero sí saben a través de la experiencia que es una realidad, es un hecho real, es un hecho más que científico, porque estamos hablando del campo de energía natural. Bueno, entonces hablamos de ese problema, validación científica, siempre va a estar allí. Ay, no es válido, que yo no sé qué. Aceptación de la psicología convencional, esos son desafíos que tiene la psicología transpersonal. La gente está como encajonada en la psicología tradicional. Yo fui y soy psicólogo tradicional, soy forense, soy criminólogo, soy clínico, y ese cierre que le hicieron a la psicología vieja, porque yo le llamo psicología vieja porque viene de los años 1900, no lo han querido trascender, justificándose en el método científico. Entonces, allí hay una no aceptación, simplemente de la psicología convencional a la psicología transpersonal. O sea, se quedaron con el ego, se quedaron trabajando con el pasado que no existe y con la ansiedad del futuro, pero no son capaces de trabajar en el aquí, en el ahora, en la psicología transpersonal cuántica. No son capaces de trabajar en lo único que existe, que es el aquí y el ahora cambiante, porque ya todo cambia en el instante. Lo que estamos viviendo es el presente continuo cambiante. Ahí no son capaces de trabajar la psicología tradicional. No entienden esto, porque allí tenemos que entrar al mundo que no se ve, que es la física cuántica. Bueno, entonces tenemos ese problema, la validación. ¿Sí? Y la gente necesita más investigación en relación con este tema. ¿Sí? La gente necesita, y las universidades tienen que romper el paradigma para entrar en más profundidad, para hacer investigación de psicología transpersonal cuántica y hablar de experiencias trascendentales, o sea, experiencias de psicología transpersonal es hablar del mundo que no se ve y que son muchísimas, muchas cosas para investigar. El profesor Jacobo Grinberg hacía teletransportación, el profesor Jacobo Grinberg hacía visión intra y extra, podía haber colocado a los niños a través de experimentos a mirar con los ojos cerrados, a comunicarse sin hablar, sin toda esa cantidad, a ver estrellas y constelaciones estando aquí, saliendo de su cuerpo de forma no material. O sea, tantas cosas tan hermosas que tenemos por trabajar y profundizar e investigar. Y tenemos que hacer una integración de psicología tradicional a psicología transpersonal, ¿sí? Tenemos que incorporar aspectos trascendentales en la práctica de la psicología convencional. Tenemos que trascender, significa pasar más allá del ego, porque ya las tecnologías nos obligaron. Las tecnologías están, esto es muy triste decirlo, estamos en esta generación de tecnología. Están haciendo teletransportación, están haciendo conexiones en varias dimensiones, están prácticamente controlando la mente. Usted está hablando y le entiende, le hace lectura ya de los campos vibratorios. Están ya estudiando el alma a nivel de tecnologías, hacia dónde se va, los estudian como campo vibratorio, o sea, una cantidad de cosas interesantes, pero en silencio, ¿sí? Los científicos están en silencio haciendo esto, pero no lo quieren explicar para que la humanidad no lo use y para que de pronto usen el aparato para poder hacer, por ejemplo, esto es lo que antiguamente llamaban brujería. Yo llamar a otro sin cable. Ahí están diciendo, si usted lo haría como lo hacían nuestros ancestros, nuestros indígenas, que ellos a través de rituales y a través de mantras y a través de conexiones interdimensionales, de forma natural, se conectaban con otro que estaba a kilómetros a distancia, ¿sí? Y le llamaban brujería. Vea qué estupidez. Así lo llamaban, ¿no?
Pero ahorita estamos haciendo entonces brujería con esto, porque estamos utilizando estos aparaticos, vemos, hablamos, sin cable, mi querido amigo, sin cable, haciendo uso de los campos de energía natural. Y aquí ya no le llaman brujería. ¿Verdad? Pues aquí ya no le llaman brujería. Entonces estamos en esto, en integrar la psicología tradicional a la transpersonal. Y otra cosa que nos obliga a estar en psicología transpersonal cuántica es el desarrollo de la tecnología, mis queridos amigos. Las nuevas tecnologías ya nos permiten sustentar, explicar con ordenadores cuánticos, con experiencias en laboratorio, lo que es el mundo de la espiritualidad, el mundo de los campos de energía natural que componen a un ser humano. ¿Sí? Entonces, ya podemos hablar de experiencias transpersonales, de experiencias cumbres, de toda una cantidad de cosas maravillosas y trascendernos totalmente nosotros a unas dimensiones superiores porque estamos ya respaldados por tecnología, pero esto lo tienen en silencio. O sea, prácticamente ciertos grupos y élites ya conocen esto, lo manejan muy bien porque manipulan y controlan, lo utilizan en sentido negativo. Y nosotros nos quedamos atrasados, mis queridos amigos, nos quedamos súper atrasados. Todo está prácticamente avanzando. Es muy triste ver en las universidades en este momento, por ejemplo, las universidades de psicología que se quedó con Parlot, con Skinner, con Watson, con el año 1900. Estamos en el 2025, ¿cuándo vamos a comprender esto? Y ya hay argumentos científicos, ¿sí? Están cantidades de profesionales, Joe Dispenza, Jacobo Greenberg Silverbaum, que lo desaparecieron por estar hablando de estos temas, ¿sí me entiende? En el año 94, una cantidad, el maestro Carrillo, Edgar Tolle, una cantidad de gente que están jalando para que nosotros empecemos a hablar de nuestra consistencia natural y real, de las famosas experiencias cumbres. Las experiencias cumbres, las experiencias trascendentales, las experiencias espirituales. Ahora ya entramos a comprender qué sucede en cuarta dimensión, hacemos hipnosis interdimensional, podemos ingresar allí y ver toda una cantidad de prácticamente de personajes que son entidades que están alimentando de nuestros campos de energía. Bueno, mis queridos amigos, ya me quedan 3 minutos y les quiero comentar. Esto va a ser obligado, quieran o no quieran, acuérdense de mí. Psicólogo que no se trascienda, que no trascienda su ego, no le va a servir para nada porque ya todo se está estudiando, sustentado en experiencias en laboratorio de física cuántica, ¿sí? Cuando estamos hablando de una cantidad de fenómenos, ¿sí? Por ejemplo, el efecto fantasma, conexión de dos partículas a grandes distancias superando la velocidad de la luz y del sonido, que ya esto está experimentado en laboratorio. Eso va a ser la famosa teletransportación del futuro, que ya la están haciendo. Lo que pasa es que no lo comenta. Todas estas cosas las podemos hacer nosotros de forma natural. Podemos ir a espacios, a dimensiones. Esto es como la rodaja de esto que como de las frutas que tienen rodajas, ¿sí me entiende? Como la cebolla, ¿ya? Y entonces son capas. Nosotros estamos en varias experiencias a la vez. Somos un personaje que tiene un cuerpo físico, que está viendo, pero realmente está oscilando a alta velocidad y se ve como físico. Tenemos uno mental que también lo pueden interferir, por eso le llaman dispositivo y lo pueden manipular en cuarta dimensión. Y el espiritual que está conectado a la fuente cósmica universal, del cual la gente no quiere participar por el momento, pero yo sé que más adelante lo van a comprender con todo esto que está dando la física cuántica y lo van a usar, ¿sí? Somos simplemente energía natural condensada con un potencial exagerado. Pues imagine que nosotros somos el absoluto representado y que no hemos podido ni hemos pensado en usar todo ese potencial que tenemos para nuestro bienestar, para cambiar nuestra realidad, para transformar nuestra salud, para anular el dolor, para hacer contacto con seres de luz, para hacer contacto con los seres desencarnados en sueños lúcidos. Bueno, una cantidad de temas fascinantes que poco a poco, yo sé que más de uno cuando me escucha hablar dirá de qué está hablando, no le entiendo mucho, pero poco a poco vamos explicando y vamos comprendiendo todo esto de la psicología transpersonal cuántica. Bueno, nos queda 1 minuto
Espero que esto haya sido aprovechado al máximo. Un saludo para todos los que estaban allí participando. Más adelante creo que van a hacer otros directos. Jacob va a hacer otros directos. Un abrazo para Lina. Un abrazo para todos los que estuvieron allí en participación, escribiendo. Y un abrazo para todos. Y acabamos por hoy. Un abrazo y un beso. Chao.